Hola, en este video voy a resolver un ejercicio de aplicación de funciones múltiples de regla de la cadena con una variable independiente. Es un ejercicio sobre áreas y dice lo siguiente. Se tiene un triángulo isósceles, en el cual θ es el ángulo entre los lados iguales y x la longitud de estos lados. Si x se incrementa a razón de 0.3 metros por hora y θ se incrementa a razón de pi sobre 100 radianes por hora, calcula la tasa de incremento del área cuando x es igual a 10 metros y θ es igual a pi cuartos radianes. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar cómo es la geometría de este triángulo. Y nos dice que es un triángulo isósceles. Entonces vamos a empezar con eso. Y vamos a suponer que ese es un triángulo que es isósceles. Y pues vamos a continuar con la redacción. Aquí dice que θ es el ángulo entre los lados que son iguales y x es la longitud de estos lados. Entonces aquí en este triángulo que acabo de dibujar, los lados que son iguales son estos que están aquí. Entonces su longitud sería x de cada uno de ellos, de las dimensiones desde aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Y el ángulo es el formado por estos dos lados, o sea que el ángulo sería este de aquí. Ese es el ángulo θ. Y nos dicen que si x se incrementa a razón de 0.3 metros por hora, y θ se incrementa a razón de pi sobre 100 radianes por hora, calcula la tasa de incremento del área. Pero aquí más bien lo que quiero notar o resaltar es que x se está incrementando en función del tiempo y el ángulo θ también se está incrementando en función del tiempo. Entonces esto me sirve para identificar pues la variable que es independiente. Entonces aquí lo voy a poner variable independiente. La variable independiente es t, que en este caso representa tiempo, y está dado en este ejercicio pues en horas. Entonces aquí lo voy a poner horas. Y pues está el ejercicio redactando que x y θ pues son nuestras variables, por lo tanto serían nuestras variables dependientes. Sería que x depende del tiempo y x pues es el lado del triángulo. Es uno de los lados del triángulo. Entonces así nada lo voy a abreviar. Nosotros ya sabemos que son los lados iguales del triángulo isósceles. Y θ también depende del tiempo. θ pues es el ángulo formado, es el ángulo formado entre los lados que son iguales. Entonces, bueno, solo lo voy a dejar así, indicado. Al cabo ya sabemos. Y ahora nos dicen que calculemos la tasa de incremento del área. Entonces, aquí la pregunta es, la derivada del área respecto del tiempo. Cuando x es igual a 10 metros, solo le voy a poner el número, el dato numérico, y θ es igual a pi cuartos. Bueno, un dato que nos están dando. X incrementa, entonces aquí es la derivada de x respecto de t. Si dice que se está incrementando, entonces esto va a ser positivo y es 0.3 metros por hora. También nos están dando el dato de que θ se está incrementando también, entonces aquí sería positivo y es positivo con una magnitud de pi sobre 100 radianes por hora. Solo, bueno, radianes por hora. Entonces, bueno, ahí lo dejé.
Entonces lo que tenemos que hacer es obtener la fórmula del área de este triángulo y dejarlo en función del ángulo θ y de los lados x. Sabemos que el área de un triángulo se puede calcular con la fórmula de base por altura sobre 2. Pues vamos a identificar cuál sería la base. Entonces, la base de este triángulo pues sería esta parte de aquí, toda la base, y la altura h pues sería desde, vamos a suponer, desde la mitad de esta base hasta la parte superior del triángulo. Le voy a agregar una línea punteada a la mitad del triángulo. Esta línea punteada divide al triángulo exactamente a la mitad y solo voy a trabajar con una de las mitades para trabajar de una manera más sencilla. Bien, entonces esta parte de aquí pues es solamente la mitad del triángulo isósceles y elegí la parte izquierda, pero se puede trabajar con cualquiera de las dos. Vamos a identificar sus dimensiones. Entonces este lado pues permanece idéntico, es esta x, entonces aquí le voy a poner x. Y el ángulo, aquí el ángulo quedó partido exactamente a la mitad por esta línea punteada. Entonces aquí este ángulo pues sería en realidad θ sobre 2. Ese es el ángulo. Y la base también quedó dividida exactamente a la mitad, por lo tanto aquí esta base de este triángulo que quedó sería base sobre 2. Y la altura h pues permanece aquí igual. Esa sería la altura h. Y con este triángulo voy a trabajar. Voy a utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces, voy a empezar con la función coseno. Coseno, y voy a tomar como referencia este ángulo. Entonces sería coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el cateto adyacente? De acuerdo a nuestro triángulo con este ángulo de referencia, pues el cateto adyacente sería h. Y la hipotenusa, pues es el lado, pues el más largo en un triángulo rectángulo que estaría dado por x. Entonces quedaría así. Y también quiero la función seno. Seno del ángulo, en este caso el ángulo pues es este de aquí, es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces nuestro ángulo de referencia es este de aquí, el cateto opuesto según este ángulo de referencia pues sería este lado, que sería la base sobre 2, dividido entre la hipotenusa, que la hipotenusa pues es este lado, que sería x. Y con estas funciones trigonométricas voy a relacionar mi área. Lo que necesito es despejar la base y la altura de cada una de estas funciones trigonométricas. Entonces aquí la altura, despejando, tendría que h es igual a x por el coseno de θ sobre 2. Y esta base sería igual a esta x por la función seno. Y este 2 también pasaría multiplicando. Entonces tendríamos 2 por x por el seno de θ sobre 2. Sustituyendo tendríamos este 2 lo voy a dejar aquí. Y voy a empezar con la base. Entonces la base es 2 por x por seno de θ sobre 2 por h, y nuestra h pues es x, entonces la voy a poner aquí de una vez al cuadrado por coseno de θ sobre 2. Ahora sí observa que el área de nuestro triángulo está relacionado con x y con el ángulo θ. Ahorita lo que voy a hacer es reducir estas expresiones. Y para eso voy a utilizar esta identidad trigonométrica. Y pues debes de identificar cuánto vale m
de acuerdo a esta identidad y lo que nosotros tenemos. Entonces, M sería el ángulo, M sería θ sobre 2. Y sustituyendo en nuestra identidad trigonométrica, o sea, necesitamos 2 por M. 2 por M sería 2 por θ sobre 2, lo cual es simplemente θ. Entonces, utilizando esta identidad, tendríamos que el seno de θ es igual a 2 veces el seno de θ sobre 2 por el coseno de θ sobre 2. Y aquí tenemos 2 por seno de θ sobre 2 por coseno de θ sobre 2. Significa que lo podemos cambiar simplemente por el seno de θ. Voy a tachar lo que voy a cambiar. Estos que señalé con esta línea azul, los voy a sustituir y va a quedar así. Área es igual a, y empiezo con, la línea seno de θ. Entonces, esta función sustituye a lo que ya taché con la línea azul y quedaría aquí x al cuadrado y aquí sobre 2. Una vez que ya tenemos reducida nuestra fórmula, ahora sí podemos calcular nuestra derivada que nos interesa. Para eso voy a utilizar nuestro diagrama de árbol y voy a tener que borrar algo de nuestro pizarrón para poder hacer el diagrama. Entonces quiero derivar a respecto de t parcialmente. Entonces, para utilizar mi diagrama de árbol, aquí voy a empezar con a. Y nuestras variables son x y también el ángulo θ. Entonces, bueno, aquí puse x y aquí θ. En realidad no importa el orden, pudieron haber quedado al revés. Y a su vez, x y la variable θ dependen de la variable t. Entonces aquí lo voy a poner. Vamos a poner las derivadas parciales. Entonces aquí va a quedar derivada parcial. Y la a va aquí arriba, la x pues va aquí abajo. Aquí va la x y aquí abajo va la t. Y acá vamos a poner la derivada parcial. Arriba va la a y abajo va la variable θ. Y entre estas dos también. En la parte de arriba va la variable θ y en la parte de abajo va t. Y pues ya tenemos nuestro diagrama de árbol y la fórmula. Bueno, por cuestiones de espacio la voy a poner en esta zona de aquí. La derivada parcial de a respecto de t es igual, y vamos a empezar con esta rama, sería la derivada parcial de a respecto de x por la derivada de x respecto de t, más la derivada, ahora vamos de este lado, la derivada parcial de a respecto de θ por la derivada parcial de θ respecto de t. Ya sabemos que dx en dt es 0.3 y dθ en dt es pi sobre 100. Solo nos falta calcular dA en dx y dA en dθ. Lo voy a poner de este lado para aprovechar un poco el espacio. Entonces la derivada de a respecto, voy a empezar con esta, respecto de x. Entonces en esta expresión la variable θ, para realizar esta derivada pues va a ser constante. Entonces solo derivo x cuadrada, la derivada sería 2x por seno de θ entre 2. Entonces 2 entre 2 nos da 1, lo podemos eliminar y solo nos queda x por seno de θ. Y también voy a calcular la derivada, ¿qué lo voy a poner? La derivada de a respecto de θ. Entonces vamos a derivar, x sería constante para esta derivada, entonces solo derivo la función seno, su derivada sería coseno de θ, y tendríamos x sobre 2 por coseno de θ sobre 2. Y vamos a sustituir en nuestra fórmula, en esta de aquí. Y vamos a empezar. Sería dA en dt es igual. Y empiezo con dA en dx, el cual es x por seno de θ por dx en dt, el cual vale 0.3.
más la derivada de A respecto de teta parcialmente sería x cuadrada coseno de teta sobre 2 por la derivada de teta respecto de t parcialmente, la cual vale pi sobre 100. Y vamos a sustituir x y teta, los cuales x vale 10, teta vale pi cuartos. Aquí tendríamos 10 por seno, y aquí en teta tendríamos pi cuartos por 0.3 más, y aquí en x al cuadrado tendríamos 10 al cuadrado por coseno de pi cuartos sobre 2 por pi sobre 100. Y vamos a calcular esto. Vamos a introducir esto en nuestra calculadora. Y muy importante, tu calculadora debe estar en radianes porque tenemos funciones trigonométricas. Y esto nos da como resultado 3.23 2041. Lo voy a dejar con 6 decimales. Y las unidades son unidades de área por unidad de tiempo, que sería, en este caso, metros al cuadrado por hora. Y vamos a escribir la tasa de incremento del área del triángulo isósceles es de 3.23 2041 metros cuadrados por hora. Espero que le hayas entendido este ejercicio, que te haya gustado. Por favor, dale click en me gusta, comparte mi video, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.